Santo, de cada uno de nosotros. Te pido que seas tú, Señor, quien esté trabajando, Padre Santo, y que nosotros tengamos la sabiduría, Señor, y la valentía de permitirte a ti, Señor, y darte el espacio que tú mereces para cambiar, para transformar nuestras vidas, Señor. Que seas tú quien nos haga entender que sin ti no somos absolutamente nada, Padre Santo. Igual te pongo en tus manos, Señor, las diferentes peticiones, este asunto, Señor, allá en Venezuela, para que seas tú, Señor, quien fortalezca a tu iglesia, a tus hijos allá, Señor. Fortalece al pueblo de Venezuela, Padre Santo, y que todo lo que tenga que salir a la luz, Señor, salga en el momento indicado, Padre Santo, y que realmente seas tú quien esté actuando en toda esta situación para que sea, Señor, o no sea el pueblo el que sufra, Señor, tantas situaciones. Ya han sufrido bastante, Padre. Igual te ponemos en tus manos a Israel, Señor. Sabemos cómo han sido ellos, Señor, como tu pueblo han sido de dura servir, Señor, pero dice tu palabra que estemos orando por ellos y les bendecimos y te pedimos, Señor, que seas tú quien les esté ayudando, Padre Santo. Igual, Padre, te pido que sigas tomando, Señor, siempre el control sobre cada una de nuestras vidas, sobre cada una de las diferentes situaciones, Señor, las que nos gustan, las que no nos gustan, Señor. En tus manos te ponemos también al pastor Arturo, al pastor Alfredo, Señor, para que seas tú quien esté trabajando en sus vidas. A cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a mejorar nuestra relación contigo y a poder ser los cristianos que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Te damos gracias, Señor, por este momento de compartir juntos, Señor, las acciones de gracias y también las peticiones. Y ahora te ponemos en tus manos, Señor, el mensaje para que tú hables a nuestros corazones y que estas palabras, Señor, realmente lleguen a nuestro corazón, Señor, y que no solo se queden allí, en nuestro corazón o en nuestra mente, sino que realmente las podamos poner en práctica para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias por todo. Amén y amén. Amén, amén, Amén. gloria a Dios. Hermano Eric, tienes el micrófono apagado. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Bueno, gracias a Dios por un día más en el cual podemos reunirnos, ¿verdad? No tengo la fecha exacta en la que este culto comenzó. Tal vez Namán sí, pero yo no la tengo. Pero creo que vamos a cumplir como 4 años ya. Comenzamos, si no me equivoco, comenzamos en agosto. Ujú. Agosto, pero En estábamos agosto. en pandemia, ¿verdad? En el primer año de Sí, pandemia. exacto, agosto del 20, Entonces vamos para del 3 años. 2020. Para 3 años y ha habido, no sé, yo no puedo contar 4 interrupciones en 3 años. La que hayamos dicho, hoy no tenemos culto por tal motivo. Generalmente a fin de año sí, por las actividades de fin de año, algunos viajan, otros se van de vacaciones a la playa, etcétera, etcétera, ¿verdad? O el miércoles cae 25 de diciembre, o cae 31, cae primero, pues ni modo. Pero salvo eso, gracias a Dios por la fidelidad de Él para con nosotros y de nosotros para con Él, ¿verdad? Bien, cuando hablamos de tipos de personas, ¿qué se les viene a la cabeza? Pueden abrir su micrófono en esta parte y participar. Cuando hablamos de tipos de personas, ¿en qué tipos de personas pensamos? Hay en algunas que son muy insoportables. Algunos nos resultan insoportables. ¿Por qué? ¿Por qué resultan insoportables? Ajá. Muchas veces porque son muy parecidos a uno. Bueno, eso es muy interesante. Eso es muy interesante, sí, ¿verdad? Este, vamos a ver qué más. ¿En qué otros tipos de personas pensamos? ¿Solo los insoportables? No, las personas que son enérgicas o muy atarantadas o conectadas a 220. Muy bien. Los que son muy intensos, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tímido.
Tímidos, tranquilos, muy bien, muy bien. Tienen la mano levantada, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Qué otros tipos de personas? Realmente pensamos en Acelerados. temperamento. Temperamentos, ajá, por ejemplo. Por eso es que los clasificamos, ¿verdad? Los etiquetamos como una persona enérgica, una chichosa, una alegre, una más jovial, una más entusiasta, otra más tímida, más retraída, sino que lo asociamos con personalidades y temperamentos. Muy bien. Por Arrogantes, este lado. personas arrogantes. Arrogantes también, claro que sí. Muy O bien, Marita. Amargadas. Adelante, Yeka. O interferentes, No te escuché. que son muy interferentes o influyentes. Ok, influyentes, muy bien. Metiches, ¿verdad? Por otros, por ahí, metiches. Hay personas exageradamente sinceras, muy sinceras. Hay personas hipócritas. Hay personas, en fin, de todo tipo. Hoy vamos a ver algunos tipos de personas, ¿verdad? Tristemente, y cuando digo tipos de personas, entendamos que estamos viendo el progreso del peregrino y que él, ¿verdad? El peregrino, él tiene un sueño de cómo es la vida cristiana y empieza a contarlo, ¿verdad? Y entonces, las actitudes o ciertos detalles de la vida que todos enfrentamos, él los presenta como personajes, como gente con la que él se encontró en su camino como, eh, como creyente, ¿verdad? En este peregrinar que todos llevamos, creciendo hasta ser como Jesucristo. Y ojalá que cuando decimos eso, podamos recordar cuando conocimos a Jesús, X tiempo atrás, y podamos hacer una comparación de quiénes éramos entonces, cómo éramos entonces, quiénes somos ahora, cómo somos ahora. Y notar diferencias, diferencias obviamente positivas, ¿verdad? Cambios para mejor. Porque se supone que en la vida cristiana el Hijo de Dios va siendo conformado a la imagen de Cristo. Pero no significa que no pueda en algún momento, como decimos aquí nosotros, bajarse de la cruz, ¿verdad? Y actuar de manera carnal. Entonces, vamos con los tipos de personas. Recordemos que peregrino y fiel, cristiano y fiel, habían sido atrapados, ¿verdad? En la ciudad de la vanidad y, y una feria que tenían, pues ellos fueron encarcelados. Fiel fue juzgado y condenado a muerte y fue asesinado. Y bueno, como hijo de Dios, pasó a la presencia del Señor directamente. Peregrino logró escapar de la cárcel y con él se unió al camino uno llamado Esperanza. Esperanza se unió a ellos, es decir, entregó su corazón a Cristo, gracias al testimonio que dieron fiel y cristiano en esa tremenda revuelta en donde a pesar de que sus vidas estaban en riesgo, no negaron su fe. ¿Verdad? Dice el cuento, con cristiano iba Esperanza, uno convertido al notar la conducta y los padecimientos de los peregrinos en la feria de las vanidades. Alcanzaron a un hombre del pueblo de buenas palabras. Un lugar de mucha riqueza, comentó Cristiano. Sí, tengo allí parientes adinerados, dijo uno que se encontraron en el camino. Mi señor voluble, mi señor servidor del tiempo o contemporizador, mi señor buenas palabras, mi señor halago y el señor dos caras. Hoy vamos a ver a esos tipos de personas. ¿De acuerdo? Pero el primer tipo de persona que vemos ahí, ¿cuál es?
¿Cuál es el primer tipo de persona que logramos ver? Bienvenido, don Luis, bienvenida, doña Ligia, Alex y Janet, a don Alex, Santiago, Edgar, don Mario, María Alejandra, Yara, a quien no había saludado también, suegrita. Muy bien. Por cariño, por mucho cariño a la hermana Lidia, pues le decimos suegrita aquí en la casa, ¿verdad? Yo por lo menos. Esa es otra historia. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer tipo de persona que vemos en este cuento? Muy bien. Un cristiano. El cristiano, claro que sí. Ese que mantiene su fe y su testimonio a pesar de las circunstancias, a pesar de la presión social y aun cuando su vida corre peligro. Segunda de Timoteo 2, 3 y 4 nos dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La única persona a la que como hijos de Dios debemos buscar agradar es Dios mismo. Ah, mi hermano, entonces voy a desechar a todo el mundo y a tratar mal a todo el mundo y a caerle mal a todo el mundo. No, porque entonces no estaríamos agradando a Dios. ¿Sí me explico? Es decir, cuando vivimos para agradar a Dios, bueno, hay gente a la que le vamos a caer mal porque nuestra vida va a acusar su pecado, sean creyentes o no creyentes. Cuando nos cruzamos con un cristiano verdaderamente consagrado a Cristo y estamos fallando, esa vida nos acusa. Y tenemos dos opciones. O tomamos una de dos actitudes. Nos arrepentimos de nuestro fallo delante del Señor y seguimos el buen ejemplo que estamos viendo en ese cristiano. O despotricamos contra ese cristiano y lo criticamos. Ese fanático, de verdad que le lavaron el coco. Está bien ser cristiano, pero no es para tanto. Hemos oído esas frases, ¿verdad? Bueno, ojalá que esas frases se dijeran de nosotros. No por ser fanáticos irracionales, sino por ser cristianos con convicción, como vamos a ver más adelante. Y aquí la historia nos empieza a presentar personajes. Y el primero es voluble, el señor voluble. La persona voluble es una persona inconstante, inestable, indecisa. Esos que un día sí y otro día no y otro día quién sabe. ¿Conocemos gente así? Yo he visto una persona así con cierta frecuencia en mi vida. Me estoy lavando los dientes y se asoma por el espejo. Sí, ¿cuántas veces hemos sido inconstantes, inestables, indecisos, hasta que alcanzamos madurez, adquirimos convicciones a través del estudio de la palabra de Dios y nos damos cuenta que es mejor agradar a Dios y comenzamos a ser un poco más firmes cada vez y decididos a seguir adelante? La persona voluble es aquella que hoy se muestra firme y decidida y de pronto, por cualquier motivo, cambia de opinión, toma un camino diferente. Son personas que no son confiables. Se les encarga algo y de pronto lo dejan botado. Y eso no es solo en la vida cristiana, eso se manifiesta en todas las áreas de su vida. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y pueden leer todo el capítulo 1 de Santiago y verá que eso trae consecuencias en la relación con Dios y con los demás. Qué bueno es ser una persona confiable, qué bueno es ser una persona de la cual sabemos qué esperar, pero qué bueno es ser una persona fiel a Dios de manera constante, sin importar las circunstancias.
Ojalá que nosotros no seamos volubles, sino que seamos como cristiano y como fiel, con convicciones firmes. La otra persona de la que se habla ahí es el servidor del tiempo o contemporizador. Es aquella persona que trata de amoldarse a lo que el mundo dicte en un momento dado. Mira, es que eso está de moda. Todo el mundo se viste así. Mira, es que así habla todo el mundo. Eso no es mal visto en la sociedad. Son costumbres o protocolos sociales que están en contra de la santidad y la moralidad que Dios exige. ¿Verdad? Hace unos años encontré a una persona que conocí de joven y le pregunté, mira, ¿ya te casaste? Y me dijo, ay, perdona, Eric, pero es que eso ya no se usa. Ups, ¿verdad? Decimos, ups. Pero de verdad, hoy día las parejas primero viven juntas para ver si se convienen. Hoy día tenemos costumbres que van en contra de la santidad y la moral que Dios exige. Llámenme retrógrado si quieren, pero yo creo que el matrimonio es sagrado. Y yo creo que el noviazgo es para que la persona vaya pensando en serio en el matrimonio y no una licencia para acariciarse o más porque está de moda, porque ahora así es como se usa. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Otra versión dice, para que comprobéis que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A veces la voluntad de Dios, ay, no nos parece tan agradable ni tan perfecta, ¿verdad? Pensemos en quien está pasando por una enfermedad terminal o que pone en riesgo su vida. Pensemos en quien se quedó sin trabajo, no por irresponsable, sino porque por circunstancias X, la empresa quebró o la empresa tuvo que reducir personal y le tocó. Le tocó. Son cosas que están fuera de nuestro control a veces. Y el asunto no es por qué Dios permitió eso. Esas cosas pasan porque el mundo es así. El asunto es cómo reacciono yo como hijo de Dios ante esas circunstancias. Si confío en Dios, si no me conformo a lo que este mundo dicta y dejo que el Señor transforme mi entendimiento, puedo comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, aunque yo no la entienda. El otro personaje que se nos presenta ahí es el Señor Buenas Palabras. El Señor Buenas Palabras. Este tipo de persona es aquella que acomoda las palabras para que todo parezca bueno. Aquel que siempre dice algo que le agrada a todo el mundo. ¿Han oído el dicho, no se puede quedar bien con Dios y con el diablo? ¿Lo han escuchado? Porque yo sí. Y es que, hermanos, cuando hay que tomar decisiones radicales, y cuando digo radicales, quiero decir decisiones que nos... Bienvenido, hermano Arturo. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Sé que ahorita tienes que salir para San Diego. Así es, hermano. En un ratitito más nos vamos, pero quería estar un ratito aunque sea con ustedes. Muchas gracias. Nos bendice tu presencia, mi hermano. Bien, ese tipo de persona, como veníamos diciendo, Arturo, estamos viendo tipos de personas.
en la historia que estamos siguiendo y que se tipifican en la palabra de Dios. Ese tipo de personas ah, son aquellas que hablan más de la cuenta, pero que no quieren quedar mal con nadie. Mis hermanos, en algún momento tenemos que quedar mal con alguien. Mire, acabo de decir lo sagrado que es el matrimonio y el propósito del noviazgo. Puede que de pronto en redes sociales alguien me responda, oiga, don Eric, usted es un retrógrado. El noviazgo es para que la gente se conozca y tenga sexo y vea a ver si se conviene o no se conviene para ver si se casan. ¿Por qué? Porque esa es la moda hoy. Eso es el mundo moderno de hoy, pero no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, a los creyentes con convicciones, esas palabras les caen bien. A los creyentes sin convicciones, esas palabras les caen mal. Pero ¿cómo sería esto acomodado a buenas palabras? Bueno, mire, ore. Y si usted no siente nada en su corazón de que eso sea malo, pues hágalo. ¿Me explico? Es decir, tratando de quedar bien con uno y con otro, pero no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Con alguien, qué preciosidad, animalote. Con alguien, me refiero al perrito que estaba detrás de Arturo, que es un gran danés enorme y precioso. Pero con alguien vamos a quedar mal. Cuando hablamos firmemente la palabra de Dios, a alguien no le va a gustar. Y no podemos acomodar la palabra de Dios a nuestras preferencias. O nos acomodamos a la palabra de Dios o estamos contra la palabra de Dios. Es decir, a Dios se le obedece o se le desobedece, pero no hay término medio. Dice Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. No podemos ser cristianos de dos caras. Y hay un personaje que vamos a ver ahora que se llama así. Pero el que sigue se llama halago, el señor halago o lisonjero. O decimos aquí en Costa Rica, brocha, ¿verdad? Todos entendemos el término. Una persona lisonjera es aquella que adula o lisonjea a los aduladores a otros, a menudo sin sinceridad, de forma hipócrita, y para obtener beneficios propios. La lisonja es una alabanza exagerada e interesada, hecha con estudio de lo que se cree que puede halagar al otro, con propósito de ganarse su voluntad para fines interesados. Dice Romanos 16:15-18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Bueno, este pasaje se refiere a maestros, ¿verdad? Pastores y maestros, predicadores, etcétera, que tratan de usar la palabra de Dios para aprovecharse de la ignorancia de aquellos que no estudian la palabra de Dios y entonces les sacan dinero, les sacan bienes. Mire, he sabido de gente que vendió los bienes de su casa, un televisor, o tenía dos carros y entonces tuvo que vender uno para darle la plata al pastor. La Biblia no manda eso, mis hermanos. La Biblia no manda eso. Un pastor no puede andar por ahí mendigándole dinero a nadie o viendo a ver cómo se gana el dinero. Si soy un pastor, si soy un siervo de Dios, dependo de Dios. ¿Qué es responsabilidad de la iglesia? Si un hermano se dedica tiempo completo a servir a la iglesia, ¿es responsabilidad de la iglesia sostenerlo? Sí lo es. Pero que el pastor ande por ahí viendo a ver qué le pellizca a los hermanos, hablando de bienes o dinero, no. Y he estado en lugares en donde un hermano llega y le dice, o alguien le dice a otro, el Señor me habló y esa finca que usted tiene adicional ahí a la par de su casa, ese lote que está ahí, que usted no está usando,
debe donarlo a la iglesia. Debe donarlo. El Señor me dijo que ese lote era para mí. Y usted va a ser bendecido, hermano, si me lo dona. No caiga en esas mentiras. No caiga en esas adulaciones. Demuestre su espiritualidad, hermano, dando lo que no tiene. Cuando la Biblia dice cada uno de como propuso en su corazón y no como los otros le proponen. Y no estoy en contra del diezmo, y no estoy en contra de las ofrendas, y no estoy en contra de dar sacrificialmente, no estoy en contra de nada de eso. Estoy en contra del abuso que hacen algunos líderes religiosos en contra de sus feligreses, en contra de quienes los siguen. De eso estoy en contra. También tenemos el otro personaje, el señor Dos Caras. Una persona con dos caras, bueno, puede significar que tiene múltiples personalidades. Y no estoy hablando de un desorden disociativo o un desorden de personalidad. Estoy hablando de aquella persona que se comporta de diferentes maneras según con quién o en dónde esté. Entonces, si estoy en medio de un montón de impíos, en un mero fiestón, en donde nadie me conoce y nadie sabe que soy cristiano, me comporto como un impío en medio del fiestón y disfruto del fiestón. Y si estoy en la iglesia, pues bueno, ¿qué voy a hacer? Me comporto como el más pulcro de los hijos de Dios. Si estoy con gente que cree en determinadas cosas, entonces voy a asentir en lo que ellos creen. Y si estoy con gente que no cree en ciertas cosas, entonces voy a mostrarme como que no creo en esas cosas. Les pongo un ejemplo. Los que son pastores me van a entender. Un ejemplo que no es grosero. En las iglesias, por ejemplo, nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Cartago, practica la cena cerrada. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se toma la cena, solo los miembros de la iglesia local deben tomar la cena. Y la invitación se hace a los miembros de la iglesia local. Así lo creemos, según los estudios que hemos hecho de la Biblia. Ahora, es un tema muy árido, tan árido que hermanos de muy sana doctrina tienen una cena semiabierta. En otras palabras, estoy hablando de bautistas, ¿no? En otras iglesias bautistas, si yo soy bautista, puedo tomar la cena en otra iglesia bautista. Y hay unos que dicen, si usted es cristiano, no importa dónde venga, venga y tome la cena del Señor, porque es la cena del Señor y no la cena de la iglesia. Es lo que llaman cena completamente abierta. Vamos a decir que yo creo, y así lo creo, en la cena cerrada. Pero que Arturo, y le tengo la confianza para cogerlo de ejemplo, cree en la cena semiabierta. Entonces, Arturo no tiene ningún problema con que yo tome la cena en su iglesia. Pero no es lo que yo predico. Entonces, si yo llego a la iglesia de Arturo y espero en Dios poder visitar esa iglesia, apenas el Señor me lo permita, es mi deseo conocer la iglesia Palabra de Verdad en Tijuana y compartir con ellos. Pero si ese día toman la cena, van a notar que yo me quedo sentadito y no tomo la cena. No es un desprecio a los hermanos, es que esa es mi convicción. Y no voy a cambiarla por mucho cariño que le tenga a los hermanos. ¿Sí me explico? Y estoy hablando de un tema tranquilo. Ahora, ¿qué pasa si estoy en un lugar en donde de pronto se arma una fiesta, un todos contra todos, y aquello es una orgía romana? ¿Me quedo o me voy? ¿Me opongo a eso? ¿Manifiesto mi convicción? ¿O como si estuviera en el cine y disfruten de la película? Dos caras. O soy o no soy. Ahora, cualquiera de nosotros puede caer en esa actitud de dos caras. Les voy a dar un ejemplo de un líder, de un hombre que estuvo al frente
en la iglesia de Jerusalén. Vamos a ir a Gálatas 2:11 al 14. Gálatas 2:11 al 14. Está hablando Pablo. Pablo está contando esto. Y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ay, Pedrito, ¿verdad? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Estamos hablando de apóstoles. Como que Arturo venga a Costa Rica, me encuentre a mí haciendo algo que no debe ser, nada vulgar, nada grosero, pero por ejemplo, lo que acabamos de decir, y me diga, pero Eric, tú predicas esto y estás predicando lo contrario. No puede ser, dime quién eres. Bueno, eso fue lo que hizo Pablo con Pedro. Dice, pues, verso 12, pues antes que vinieran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, dos caras, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación, en su hipocresía. Participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Dos caras. ¿Ve cómo cualquiera le puede pasar? ¿Ve cómo cualquiera de nosotros puede ser así de hipócrita? Por eso les dije que de estas personas, muchas veces veo algunas de ellas cuando me lavo los dientes, ahí en el espejo. Me mira a los ojos, es hipócrita. Y me doy cuenta que soy yo. Una característica de un hijo de Dios es su integridad. Es decir, se comporta en consecuencia con su fe y convicciones. Un ejemplo de integridad en la Biblia lo encontramos en el profeta Daniel, quien fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor, y al asignársele la ración de comida del rey, Daniel resolvió no contaminarse con la comida del rey, y su testimonio impactó a sus amigos quienes se unieron a esta decisión. La historia está en Daniel 1:1 al 20. Vamos a ver si me da tiempo de leerla toda. Dice, y esto es para la parte final. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Isael y Azarías, de los hijos de Judá. Eran de linaje real. A estos el jefe de los eunucos puso sus nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. No vamos a ver el significado de los nombres porque se me iría el tiempo, pero son muy interesantes. Y Daniel propuso en su corazón, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagan la prueba con tus siervos por 10 días, y que nos den legumbres a comer y agua para beber,
compara luego nuestros rostros con los muchachos que comen la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Este hombre estaba confiando en Dios por sus convicciones. Al cabo de 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos cuartos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había hecho Dios que los trajesen, pasados 3 años entonces, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. También hubo otras ocasiones en las que Daniel tuvo que arriesgar su vida para mantener su integridad como hijo de Dios, como cuando Darío el persa, no, Darío, Ciro era el persa, cuando Darío decretó que no se podía orar a ningún otro dios u hombre fuera de él. Pero Daniel, ¿qué hacía? 3 veces al día abría las ventanas de su cuarto, donde todo el mundo podía verlo inclinarse hacia Jerusalén y orar a su Dios 3 veces al día. Usted puede ver la historia en Daniel capítulo 6, pero a mí me interesan los versos 19 al 23. Al 24. Daniel 6, 19 al 24 dice, el rey pues se levantó muy de mañana. Recuerde que habían echado a Daniel en un foso lleno de leones hambrientos. ¿Por qué? Porque oraba a su Dios y no le importó la condena. Verso 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, escuche esas palabras, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Verso 23, me encanta. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en Dios. Daniel no tuvo 2 caras. Verso 24. Y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el pozo de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del pozo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Como vemos, cualquiera de nosotros puede caer en una actitud incorrecta delante de Dios. A Pedro le pasó más de una vez, cuando le cortó la oreja a uno de los siervos cuando llegaron a arrestar a Jesús, cuando negó a Jesús 3 veces, cuando le dijo a Jesús que él no tenía que ir a la cruz y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Y cuando Pablo lo reprende cara a cara por su hipocresía. ¿Pero qué pasó? Dios trabajó con Pedro hasta que se convirtió en el hombre que Dios usó para escribir una de las cartas más consideradas más bellas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Primera de Pedro, que está escrita en prosa, con un lenguaje muy elevado, altamente elegante. En el capítulo 5, verso 12, se indica que pudo ser escrita con la ayuda de Silvano, quien podría ser el que se menciona en Hechos 15, 22 y 18, 5 con el nombre de Silas. Pero esa es otra historia. Pero ¿a quién usa Dios? A Pedro. Aquel Pedro 2 caras. Aquel Pedro cobarde. Aquel Pedro violento. Y lean ustedes primera y segunda de Pedro para que vean el tono que Pedro usa en ese momento. Es totalmente otra persona. Si le quitaran la autoría, que no se puede ver quién lo hizo, quizás no nos imaginaríamos
que el que escribe eso es el mismo Pedro de los Evangelios y algunas partes de Hechos. O sea que Dios puede trabajar en nosotros y perfeccionarnos. No somos perfectos, pero somos perfectibles. Si bien ya es un problema que alguno de nosotros caiga en estas actitudes, Dios nos da la oportunidad de reivindicarnos. Tal es su gracia y su misericordia para con todos nosotros. ¿Qué nos toca hacer? Ir a los pies de Cristo, rendir a Él nuestra vida, confiar en Él, en que si lo obedecemos, Él nos va a sostener, en que si lo obedecemos, Él nos va a cuidar, en que si lo obedecemos, Él va a levantarnos por encima de las circunstancias. No que no vayamos a sufrir, no que no vayamos a morir. ¿Cuántos hermanos han muerto ahora recientemente en estos años en los países, en la ventana 1040, y en los países musulmanes? Han sido decapitados, han sido colgados, han sido apedreados, han sido incinerados, vivos, por su fe en Cristo. Muchos otros han sido librados de forma milagrosa. Dios tiene un propósito diferente para cada uno. No sabemos cuál es ese propósito, pero si nos sometemos a Él en obediencia, comprobaremos que su voluntad es agradable y perfecta, aunque de momento no nos agrade. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con más personas, con más tipos de personas la próxima semana. Y recuerden, esas personas no es para compararlas con el que se sienta a la par, con el vecino de al lado o con el que está atrás en la iglesia de nosotros. No, 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 no. Esa persona es para ver si la persona en el espejo está cayendo en alguna de esas actitudes y necesito ponerme a cuentas con Dios y seguir creciendo hasta ser conformado a la imagen de Cristo Jesús. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Voy a pedirle a Lidia que nos dirija en una oración, hermana Lidia, y ora por Arturo y Paquita por el viaje que tienen ahorita también a San Diego, y para que mañana Dios fortalezca a Arturo en la sesión de quimioterapia, porque son bastante largas y pesadas también. Amén. Hermanos, vamos a orar y poner en manos del Señor todos los proyectos que tiene el pastor Arturo y su esposa. Señor y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta enseñanza que nos dio hoy don Eric. Bendícele, Señor, por el tiempo que Él dispone para enseñarnos, para hacernos cada día conocedores de la palabra de Dios, Señor, y de la forma en que Él lo hace tan especial para nosotros, entendible. Bendícelo, Señor, bendice a Giselita. Y también, Señor, toma el control de la próxima quimioterapia que le toca al pastor mañana jueves en la mañana. Señor, para que seas tú trabajando en él, actuando en el corazón del pastor, pero también en el corazón de Paquita, porque ellos han ido mano a mano en esta situación del cáncer, primero uno, después el otro, pero van mano a mano. Así es que están hechos como una sola pareja. Señor, cuídalo, Padre, permite que así como la anterior quimioterapia le fue tan bien, que con esta vaya a ser igual, Señor. Está en tus manos. Estamos confiando, Señor, en ese pronóstico tan halagador que recibimos hoy, que incluso a mí hasta me sacó las lágrimas no de tristeza, sino de conocer la soberanía del Señor, de la cual sinceramente a veces dudamos. Pero hoy Él me demostró que no, que Él está con nosotros cada minuto de nuestra vida. Señor, cuídalos en el viaje, permite que estén bien en el hospital, que reciba bien, que sus venas reciba bien esa quimioterapia, y cuídalos también de regreso a Tijuana cuando así les convenga. Señor, y gracias por estos hermanos que están aquí conectados.
Pido por las peticiones que ellos han dado, Señor. Usted las conoce, Padre. Cuídalos, bendícelos, permite que tengan una muy descansada noche. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Y hermanos, hoy tenemos la bendición de tener a dos pastores acompañándonos. Está el hermano Arturo y está el hermano Mario. Ese que ven ahí con iPhone de Mario. Hermano Mario Miranda es pastor en la iglesia Pacto de Vida. Bueno, creo que está en Cervantes. Nada más que ahora están estrenando templo. Se pasaron a una propiedad más grande. La iglesia está creciendo. Bueno, le damos gracias a Dios por eso. No sé si don Mario puede contarnos un poquitito. A veces él se conecta, pero anda manejando, entonces no es prudente, ¿verdad? Que se conecte. Es bueno, que conecte el micrófono y que nos hable, ¿verdad? O que abra la cámara. Pero bueno, él está ahí, están comenzando una nueva etapa en su iglesia y están en crecimiento, gracias a Dios. Es una iglesia sumamente activa en las cosas del Señor. Y quisiera pedirle a Santiago, que es un amigo del hermano Mario también y quien me lo presentó, que ore al Señor por esta nueva etapa en el ministerio del hermano Mario y de su iglesia. Hermano Santiago. Vamos a ver si logra conectar ahí, hermano Santiago. No. Tienes el micrófono apagado, hermanito. Ahora sí, pero no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí te Ahora escuchamos, sí, mi hermano. hermano. Ok, Ahora sí. bueno. Buenas noches para todos, sí. En realidad, muy bonito. Tuve la oportunidad de estar el domingo con el hermano Mario que me invitó. Y Dios hace cosas grandes y bonitas, porque realmente la congregación se ve creciendo, tanto para los niños en la escuelita, como para las personas adultos mayores y otros. Entonces vamos a poner en manos del Señor esta nueva no la nueva congregación, sino este nuevo espacio del hermano Mario. Padre bueno y Padre santo, Señor, sabemos que todas las cosas son tuyas, Señor, y que tú obras para bien, Señor. En este caso particular, en la ampliación y extensión de la congregación del Pacto de Vida de don Mario Miranda, Señor, los ponemos en tus manos, Señor, para que tú los sigas bendiciendo, cuidando grandemente, Señor, y sobre todo trayendo más ovejas a tu redil, Señor. Te lo pedimos en el nombre santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Amén. Buenas noches, hermano. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces ya en este momento voy a terminar voy a dejar de transmitir en vivo. A los que nos acompañan en redes sociales, que el Señor les bendiga y siempre estamos para servirles. Entonces, vamos a ver. Bueno, no sé si se transmitió en vivo, porque yo puse transmitir, pero parece que otra vez el programa bueno, sino que después la subo manualmente. Y vamos a terminar